es en la primera acotación, ¿ya? Y la pregunta dice, ¿qué aspectos se lograron identificar en la primera y en la segunda acotación al momento de hacer la consulta? Esto me indica de que en la primera acotación yo voy a poder, mediante una instrucción de WOM, poder obtener más registros. Esa puede ser una acotación que surge al momento de introducir WOM con paréntesis. Esa es la primera acotación. Y en la segunda acotación, yo le puedo colocar WOM asterisco or FEM y debo recuperar todos los registros. A eso es lo que se refiere. ¿Qué sucedió o qué sucede en la primera acotación y qué sucede en la segunda acotación? Importante, muchachos, si es una consulta dentro de una base de datos, usted debe estar claro y ir entendiendo a qué se refieren las consultas que usted está haciendo. Repito de nuevo, en una primera acotación, ¿ya? Se va marcando esta parte que está aquí, pero me dice, miren la flecha en rojo y miren la pregunta, ¿qué aspectos se lograron identificar en la primera y en la segunda acotación? En la primera acotación, la respuesta sería, en la primera acotación, al introducir WOM, se consigue recuperar todas las palabras que empiezan por los caracteres WOM y por lo tanto también WOMEN. WOM-M. Esa es la respuesta de la primera acotación. Esto es lo que se logró, ¿sí? Esto es lo que se logró en la primera acotación. Y así mismo entonces usted va a leer la segunda acotación donde qué instrucción hizo la consulta para poder obtener todos los registros. No sé si hay alguna pregunta del taller específicamente en el punto 4. ¿Estamos claros? A ver, muchachos. ¿Sí? Sí, profe. Listo, me alegro. Entonces tenemos la primera acotación y segunda acotación. A eso es lo que se refiere. Muy bien, entonces aquí ya tenemos de manera clara explicado la actividad número 6 que se abre hoy 22 de mayo y se cierra el miércoles 26 a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No hay ninguna? Ok. Entonces, nuevamente les digo, tratar de trabajar en las actividades. No se olviden de trabajar, ¿verdad? Y desarrollar cada una de las sesiones que hay allí. Cerramos aquí. Abrimos acá. Consultar base de datos. Ok. Muy bien. Bien, ahora entonces vamos a ver, continuando con lo que es la parte de las consultas, ¿verdad? Salir de aquí. Ajá. Aquí está. Ah, no, aquí estaba abierta. Bien, vamos entonces a Catherine Centeno. A ver, Catherine, me ayudas entonces en el título y en el primer párrafo. A ver, Catherine. ¿Qué es una consulta en base de datos? Empecemos por responder las preguntas principales. ¿Qué es una consulta en base de datos? Una consulta sirve para extraer informaciones de una base de datos, permitiendo manipular datos, agregar, eliminar y cambiar. Así es como usaremos estas palabras.
Muy bien, gracias, Catherine. Entonces, en realidad, eso es lo que es una consulta. Una consulta no solamente es ingresar al sistema y ver el dato, no. Una consulta significa, o el objetivo es poder eliminar, modificar, agregar cualquier tipo de datos dentro de una base de datos. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de la misma, siempre y cuando lo hagamos de manera correcta, siempre y cuando lo hagamos siguiendo los parámetros que indican el manual de usuario. No podemos entrar a una base de datos y ponernos a inventar, a modificar, a hacer cosas indebidas de tal forma que podamos hacerle un daño a la base de datos. En vez de ir a modificar cualquier dato en determinado momento, vamos a eliminar datos importantes. Por eso es que las personas que ingresan o que usan una base de datos tienen que tener conocimientos previos de la misma. Tienen que saber la sintaxis que se maneja dentro de la misma base de datos para evitar entrar en conflicto o hacer ejecutar actividades indebidas dentro de la misma. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver Odalis Terán hasta donde dice consulta, Odalis. Sin embargo, no solo hay que escribir una solicitud. Ahí empezaba, profe. Sí, correcto, así está bien. Sin embargo, no solo hay que escribir una solicitud aleatoria. Debes escribir tu consulta basándote en un conjunto de códigos predefinidos, de modo que tu base de datos pueda entender la instrucción. Nos referimos a este código como el lenguaje de consulta. Muy bien, gracias, Odalis. Entonces, ¿esto qué me indica? Que para usted hacer una consulta, ¿ya? Una consulta aleatoria. ¿A qué se refiere aleatoria? Cualquier tipo de consulta dentro de la base de datos, usted tiene que seguir ciertos parámetros. Hay algo que se conoce como códigos predefinidos que se encargan de hacer la consulta en tiempo real, siempre y cuando se utilicen de manera correcta estos tipos de códigos. En caso contrario, entonces, si no es así, no vas a poder accesar a la consulta. No vas a poder hacer la modificación que en determinado momento usted desea hacer. Entonces, para ampliar un poco más sobre este tema, ¿verdad? Manuel Palacio nos va a leer desde aquí donde dice el estándar hasta donde dice datos. A ver, Manuel Palacio. Manuel Palacio. A ver, Manuel. Sí, profe. Yo lo leo, profe, yo lo leo. Adelante, pues adelante. ¿De dónde a dónde? El estándar, hasta donde dice el estándar, hasta donde dice DMX. Ok, dice, el estándar para la gestión de base de datos es el lenguaje de consulta estructurado SQL, Structured Query Language. Recuerde que SQL no es lo mismo que MISQL. El primero es el lenguaje de consulta. El segundo es el de software que usa ese lenguaje. Si bien es cierto que SQL es la opción más popular entre los programas de base de datos, definitivamente no es la única. Otras opciones son AQL, Datalog y DMX. Muy bien, entonces gracias. Dice que el lenguaje de consulta, prácticamente el estándar, cuando hablamos de estándar es el que más se utiliza, es el que comúnmente se maneja dentro de la consulta de una base de datos, es el que se conoce como SQL. ¿Qué significa SQL? Structured Query Language, ¿verdad? Estructuración de lenguaje. Recuerda que SQL no es lo mismo que MISQL, ni tampoco MISQL Server o SQL Server. Cada uno de ellos son lenguajes de consulta. Mira, MSQL, el primero es el lenguaje de consulta y el segundo es el software que usa ese lenguaje. ¿Ok? Una cosa es el lenguaje y otra cosa es el software que usa el lenguaje. Ahí entonces está la diferencia entre SQL y MISQL.
Entonces, como hablaban, son las opciones más populares que se manejan en el ambiente de programación y de consultas dentro de una base de datos, y es el que normalmente se hacen para modificar las mismas. Dice que en cualquiera de estos casos, estos lenguajes facilitan la comunicación con la base de datos. ¿Por qué la facilitan? ¿Por qué la facilitan? Porque hacen más manejable, hacen más entendible este tipo de información, este tipo de consulta en tiempo real. Muy bien. Vamos entonces ahora a escuchar a Jocelyn Mariel. Jocelyn. A ver, Jocelyn Mariel. Sí, profe. Adelante, Jocelyn, léame ahí el título en grande hasta donde dice lenguaje. Por favor. ¿Cómo funciona una consulta? Digamos que quieres pedir un café americano en Starbucks. Hace una solicitud diciendo, un americano, por favor. El encargado comprenderá el significado de tu solicitud y te dará el producto solicitado. Una consulta funciona de la misma manera. Le da sentido al código utilizado en cualquier lenguaje de consulta, ya sea SQL o cualquier otro. Tanto el usuario como la base de datos pueden intercambiar información en cualquier momento, siempre que hablen el mismo lenguaje. Gracias. Digamos que quieres pedir un café americano. No es igual pedir un café en idioma español que pedir un café en idioma turco, o pedir un café en lenguaje árabe, o pedir un café en inglés. Aunque sea la misma instrucción, no es el mismo tipo de comunicación que se está realizando. Si usted lo pide en inglés, la instrucción, usted solicita su café en inglés y la persona no sabe inglés, es por gusto. Por más señales que le haga, no vas a poder entender o no vas a poder pedir lo que usted quiere. Si si la persona le hace la solicitud en español y la persona solamente habla inglés, quedamos con el mismo escenario. Es por eso que las consultas que se hacen dentro de la base de datos se tienen que hacer con el mismo lenguaje, con las mismas sintaxis, para poder entender qué es lo que usted desea consultar o qué es lo que usted quiere modificar dentro de la base de datos. Es por eso entonces que se debe hablar el mismo idioma para poder consultar, modificar o eliminar algún tipo de información dentro de una base de datos, de tal forma que todos podamos hablar el mismo lenguaje, ¿ok? Iris Lorio nos va a leer hasta aquí, hasta donde dice ilimitadas. A ver, Iris Lorio. ¿Hasta dónde limitadas, profe? Sí, correcto. Dice, ahora puedes estar pensando realizar una consulta. Es la única forma de solicitar datos. De hecho, hay bastantes opciones de software de base de datos que permiten utilizar otros métodos. Los más populares son el uso de los parámetros disponibles. El software por defecto tiene listas de parámetros en su menú. Los usuarios pueden elegir uno y el sistema le guiará para producir el resultado deseado. Es fácil, pero no flexible y ofrece operaciones ilimitadas. Gracias. Entonces, como lo muestra la pantalla, como lo muestra el sistema en este momento, me indica que se pueden hacer las consultas con... Profe, ¿me escuchó? Sí, la escuché clarito, sí, correcto, gracias, sí, está bien.
Sí, te escuché, gracias. Como les estaba mencionando, se puede hacer, hay muchas opciones de software de base de datos, ¿verdad? Dentro de esas, primero, uso de los parámetros disponibles. Cuando hablamos del software por defecto, tiene lista de parámetros en su menú, nos referimos a que el software que se utiliza para las consultas dentro de una base de datos, ellas traen integrada dentro de ese software las herramientas disponibles, las herramientas para hacer la consulta de las bases de datos. ¿Ya? Los usuarios pueden elegir uno y el sistema los guiará para producir el resultado deseado. Como les explicaba, todos los creadores de software, todos los creadores de base de datos, tienen que dejar lo que se conoce como el diccionario de datos o un manual de usuario. De tal forma que la persona, cuando quiera hacer una consulta o modificar algún tipo de información dentro de una base de datos, sepa a lo que se refieren cada uno de los iconos o cada uno de los comandos que están dentro de esa base de datos. Eso es bien importante tenerlo presente al momento de hacer la consulta. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces ahora con Nayalín Muñoz. Muñoz Nayalín. Sí, dígame, profe, ¿de dónde, a dónde le leo? Consulta mediante ejemplo y lenguaje de consulta, por favor. Ajá, ok. El sistema te mostrará un conjunto de códigos con algunas áreas en blanco en las que puedes escribir y especificar los campos y valores de tus datos. Lenguajes de consulta. Esto es lo que hemos estado hablando. Debes escribir las consultas desde cero cada vez que quieras manipular los datos. Este método requiere comprender el lenguaje de consulta utilizado por tu software de base de datos, aunque es complejo. Te da un control total sobre tus datos. Listo, gracias. Entonces, vemos consulta mediante un ejemplo. ¿Qué significa eso? El sistema te muestra un conjunto de códigos con algunas áreas en blanco. Esto es como una guía que te puede ayudar a hacer la consulta utilizando códigos específicos, ¿ya? En las que puedes escribir y especificar los campos y valores de tus datos. O sea, el sistema siempre te va a guiar, siempre te va a indicar los pasos a seguir al momento de hacer la consulta. Está el lenguaje de consulta, que es lo que hemos estado hablando. Debes escribir la consulta desde cero, cada vez que quieras manipular los datos, desde cero, ¿ok? Pero para hacer la consulta tienes que escribir a la computadora las diferentes instrucciones en lenguaje máquina, de tal forma que pueda entenderse la información que deseas consultar. Por ejemplo, aquí tenemos, miren este ejemplo, fuente de datos, el participante, nombre de la tabla. Aquí está. Digamos que ha recopilado algunos datos de una encuesta. A continuación se muestra un fragmento de sus datos. El ID, el nombre, el sexo, edad y ocupación. ¿Cuáles son las operaciones? Las operaciones me indican que con SQL Server puedes escribir las consultas como sugiere su nombre. O sea que yo puedo, escribiendo select, nombre, ocupación, from, participante, puedo eliminar, ¿ok? Puedo eliminar, ¿ok? Eliminar, en este caso, participantes, ¿ok? El participante. Aquí dice, select nombre, selecciona el nombre y la ocupación, ¿verdad? Nombre y ocupación. Solamente me está haciendo la consulta de la opción nombre y de la ocupación. Solamente esos dos. ¿Cómo yo logré
esta selección, dándole una declaración en SQL de esta forma, ¿ya? Aquí. Select nombre, ocupación from participantes. ¿Listo? Solamente que me agarrara nombre y ocupación. ¿Ok? En este caso de acá, el ID 1, 3, nombre, sexo, edad y ocupación. ¿Qué le estamos diciendo? Que elimine desempleado. Miren, aquí en la primera tabla tenemos a Pedro, desempleado, pero acá lo queremos eliminar. Que me eliminen a Pedro. Al eliminar a Pedro, ¿quiénes quedan? ¿Verdad? ¿Quiénes quedan? Queda Juan y queda Sara. Juan y Sara. ¿Por qué se fue María y Pedro? Porque ellos son desempleados. ¿Ya? Porque la instrucción que le estoy dando al sistema es que es desempleado. Los nombres donde aparezca acompañado de desempleado se eliminen. Delete, bórralo. Pedro es desempleado y María es desempleado. Por eso es que entonces nada más me dejo a Juan y a Sara. De igual manera, acá la declaración en SQL Server dice que me haga una evaluación, o sea, que evalúe, ¿verdad? María, 5 que es María, masculino, 67 en retirada, ¿ok? Si ustedes observan, en retirada, María es la número 5, me la eliminó de la tabla de abajo, ¿ya? Aquí está retirada, me la eliminó de acá abajo, ¿ve? Solamente la que decía retirada. Edad, el ID se va directamente a que me elimine el ID, el nombre, el sexo, la edad, ocupación y que me haga una validación de retirada. O sea, que todo el que diga retirada te la va a eliminar en la tabla, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues, por ejemplo, en esta que está aquí, miren, interesante. Sara, me le hizo una modificación. Se hizo la consulta y se modificó. Dice que Sara es profesor. Ahora yo quiero que Sara me cambie la ocupación de profesor a director. Ah, aquí está Sara, ¿ves? La declaración en SQL Server sería esta. Que se vaya al ID 3, set, cambio ocupación, director, entre comillas. Y me la cambió acá en el ID número 3, director a femenino 34, de la Sara de 34 años, femenina, a una nueva ocupación que es director. Muy bien. Así es que para terminar, ¿sí? Para terminar vamos a ver todo eso que yo le he dicho. Prácticamente en teoría, vamos a verlo ahora en tiempo real. A este nuevo tutorial en tiempo sobre real, SQL ¿okay? Server. En este video vamos a aprender a realizar consultas básicas en una base de datos de SQL Server. Lo primero que debes hacer es ingresar a este artículo, el cual te lo dejo acá, y en él encontrarás toda la información acerca del tema. Cabe aclarar que en este video abordaremos el tema de forma superficial, ya que respecto a las consultas hay varias cláusulas asociadas que podemos implementar al momento de consultar registros en la base de datos. Así es que este tema lo veremos más a fondo en el curso completo de SQL Server, en el cual puedes acceder desde aquí. Ok, ahora vamos a revisar el artículo publicado y toda la teoría acerca de las consultas en SQL Server. Y lo primero que necesitamos conocer es la sintaxis para realizar consultas. Pues el comando que utilizamos para consultar registros es el comando select. Luego añadimos la lista de columnas de una tabla específica. Por supuesto, ya tenemos que tener identificada la tabla a la cual vamos a consultarle registros y las columnas que vamos a detallar deben existir. Luego está la palabra reservada from, con el cual vamos a indicar la tabla de la que vamos a obtener los registros. Posteriormente, incluimos el nombre de esa tabla. Entonces, esta sería la sintaxis básica de consultas en SQL Server. Acá está la explicación de esta sintaxis. Y, por supuesto, lo importante es ver un ejemplo práctico. Así
Así es que vamos a hacer un ejemplo de la tabla alumnos, que esta tabla y la información que tiene esta tabla lo hemos visto en tutoriales anteriores, que si no los has visto te los dejo acá. Y lo que haremos es consultar los registros de esta tabla. Podemos ver que acá está la consulta que vamos a realizar, es un select. Le detallamos los campos nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento. Luego va el comando from y el nombre de la tabla, que en este caso sería alumnos, tal cual se ve en la imagen de la forma gráfica de esta tabla. Acá en esta consulta lo que estamos indicando es que nos muestre las columnas nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento, a pesar que hay una columna ID que es parte de esa tabla. Entonces en este caso estamos omitiendo la columna ID y únicamente nos mostraría el resto de columnas. Ahora bien, en el caso que necesitamos que nos muestre todos los registros y todas las columnas de una tabla, lo podemos hacer de forma más fácil o más práctica con la instrucción select asterisco from alumnos. Acá la novedad sería el asterisco, que básicamente lo que significa es que nos muestre todas las columnas de la tabla alumnos. Así es que hasta acá todo va muy bien, pero necesitamos verlo ya en la práctica. Así es que vamos a copiar este select y nos vamos a Management Studio. Acá está la tabla alumnos y lo que haremos es dar en el botón New Query. Le damos en New Query y realizaremos la consulta. Así es que acá lo primero es revisar que está en memoria la base de datos a la cual vamos a consultar los registros. En este caso es la base de datos escuela. Está muy bien. Así es que ahora copiamos la instrucción que nos permitirá consultar, como ven, el nombre, el apellido, dirección y fecha de nacimiento. Esto sería de la tabla alumnos. Así es que si le damos en Execute, muy bien, vemos los resultados que anteriormente hemos insertado. Tenemos 8 registros y tal como lo habíamos dicho anteriormente, el ID nos está mostrando. Entonces ahora vamos a hacer un select asterisco from. Necesitamos que nos consulte todos los datos de la tabla alumnos. Podemos ver que acá de una vez nos da la sugerencia, así es que sombreamos esta línea y le damos en Execute. Acá ya ha cambiado los resultados que nos muestra y ahora sí tenemos el ID de la tabla alumnos acompañado de todas las columnas que la conforman. Entonces, como hemos podido ver, realizar una consulta básica es súper fácil y es aún más fácil realizarlo de forma gráfica. Para ello nos vamos a Table. Acá aparece la tabla alumno, la seleccionamos y le damos clic derecho y damos en la opción Select Top 1000 filas. Con esto ustedes pueden analizar que se genera una consulta en código SQL parecida a la que realizamos anteriormente. En este caso, con el comando top, le está indicando que le muestre las primeras 1000 filas. Evidentemente no tenemos tantas filas, así que nos muestra todas las que tenemos y acá detalla cuáles serán los campos que necesitamos que se muestren. Así es que esta es la forma gráfica de consultar registros y ahora lo que vamos a ver es realizar consultas con el comando where, que es una cláusula que nos permite especificar una condición que tiene que cumplirse con los registros que se encuentren en nuestra tabla. Para este tema es muy importante conocer los operadores lógicos, ya que la condición que vamos a establecer es básicamente una expresión lógica. Entonces, dentro de los operadores está el mayor o igual, está el menor o igual, o simplemente el igual, que sería para comparar un registro con otro. Tenemos también el operador de distinto y el operador if not null. Todos estos que están en este artículo ustedes los pueden revisar. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo con esta cláusula where para entender su funcionamiento. Vamos a copiar este código y lo vamos a implementar acá en Management Studio.
Muy bien, vamos a analizar el código. Es básicamente un select asterisco from. Queremos que nos muestre todas las columnas de la tabla alumnos, y acá viene la novedad. El where sería, en otras palabras, decirle que mientras el nombre sea igual a Franklin. Acá en este caso no me está reconociendo la comilla simple, y así es que la vamos a corregir. Ahora sí, ya lo tenemos muy bien, y vean que lo que hacemos es especificar la columna a la cual vamos a compararle los datos, y en este caso le estamos diciendo que será la columna nombre. La columna nombre debe tener algún registro que tenga el nombre Franklin, y justamente es el primer registro. Entonces, lo que haría esta instrucción es devolverme únicamente los resultados que tengan este nombre. En este tipo de consultas es muy importante tener claro que, por ejemplo, si la columna nombre es de tipo bar chart, nosotros debemos enviarla a través de comillas simples, y si es de tipo entero, debemos enviarlo sin comillas simples, sino que únicamente el número. Lo enviaríamos así y no debería generar error, ya que estaríamos comparando números enteros. Sin embargo, en este caso, como es dato de tipo bar chart o cadena de texto, debemos enviarlo dentro de comillas simples. Entonces vamos a ejecutar esta instrucción, le damos en execute, y como han podido ver, justamente nos está devolviendo un registro y ha omitido el resto de datos que estaban dentro de esta tabla. Además, acá pudiéramos hacerlo con otra columna, por ejemplo, la columna ID, y le vamos a decir que mientras el ID sea igual a 0101, vamos a ejecutarlo, y lo que hace es devolvernos el mismo registro. Si cambiamos el ID y lo ejecutamos nuevamente, le damos en execute, podemos ver que nos muestra el registro que tiene el ID 0102, y la novedad sería que no estamos implementando las comillas simples, ya que ID es una columna de tipo entero. Así es que es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Y bueno, hasta acá ya hemos visto las consultas, hemos utilizado la cláusula where, y hay muchas más cláusulas asociadas al comando select. Así es que en el curso completo sobre SQL Server vamos a estar viendo más a fondo este tema. Muy bien, entonces, esperando que haya sido de gran provecho, ¿verdad? Las consultas específicamente, ya como quien dice,